Bueno, la intención de esta charla es partir de un cuadro internacional y nacional en el que estamos y llegar a un punto que es acerca del programa de la izquierda y nuestro programa de política obrera frente a este cuadro. El cuadro en el que ocurren nuestras vidas en este momento, es un cuadro de aumento de alquileres, un cuadro donde hay una enorme cantidad de carencias que estamos teniendo en Argentina, y a su vez en el mundo es un cuadro donde estamos viendo a miles de personas tratar de entrar a Europa, en el norte de África. En Irán se están bombardeando, en esta última etapa de la guerra contra Irán, se están bombardeando infraestructura civil, en particular plantas de desalinización, haciendo no solamente difícil el acceso al combustible, al alimento, sino también al agua potable en Irán y en particular en la capital de Teherán, que es una zona muy seca. La guerra, la forma en que está teniendo esa guerra en Irán es una guerra total, una guerra de aniquilamiento que implica la destrucción de infraestructura civil a gran escala como modo para terminar con la fuerza beligerante en ese territorio. Es el mismo tipo de guerra que vimos en la Franja de Gaza, donde para intentar derrotar a Hamas se hizo una destrucción masiva, se produjo un gran genocidio y una destrucción total, prácticamente total, de los edificios, la infraestructura, hospitales. Ese es el mundo en el que nosotros estamos, el contexto en el que estamos. El Estado de Israel avanza no solamente sobre Cisjordania y sobre Gaza, también avanza hacia el norte, en el Líbano. Al mismo tiempo, Estados Unidos se vuelve a colocar a la cabeza, o intenta colocarse nuevamente a la cabeza de la OTAN en la ofensiva contra Rusia. Y todos estos aspectos que hacen una gran guerra mundial, que hoy tiene a Estados Unidos claramente como protagonista, que bombardea directamente y tiene un rol directamente protagónico en la guerra, nosotros lo venimos caracterizando como una guerra mundial mucho antes de que todos estas diferentes aristas de la guerra se muestren como lo que son, una gran guerra mundial en desarrollo completamente interrelacionada. El desarrollo de esa guerra se muestra desordenado, incluso en distintos frentes, como Irán. Vemos que se avanza hacia la guerra, luego hay un acuerdo, de vuelta ese acuerdo se rompe cuando queda fuera del mundial Estados Unidos, inmediatamente recomienza esta nueva etapa. Tiene por un lado un componente táctico de reagrupamiento, de simular un acuerdo para luego continuar la guerra, pero también muestra la falta de iniciativa que tiene la burguesía en este desarrollo. Va hacia la guerra no solamente por propia convicción, sino sobre todo por las contradicciones que tiene el sistema social y el capitalismo que avanza hacia eso. Hoy venimos de un curso del Estado, venimos de diferentes discusiones acerca de un curso del Estado. En la segunda clase, en la primera clase terminamos con la conclusión de que lo que lleva a las guerras y lleva a las revoluciones es la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción e intercambio. Y voy a dar un ejemplo de este tipo de contradicción que aparece en la inteligencia artificial. Hasta hace un tiempo se creía que los modelos de inteligencia artificial que inicialmente se crearon con trabajo humano, con lo que han escrito los humanos, con lo que han pintado los humanos y demás, los próximos modelos iban a nutrir de la producción de los modelos anteriores. O sea, el trabajo humano intelectual producido era simplemente el punto de partida de la inteligencia artificial, a partir de los cuales futuras inteligencias artificiales iban a nutrir de lo que otras inteligencias producían. Hoy se ve que eso no es así, que el trabajo humano intelectual puro es esencial a los modelos más grandes de inteligencia artificial del futuro.
que si solamente se alimentan los modelos futuros de lo que producen los modelos anteriores, sin la intervención humana, curando esa producción y trabajo puro humano, divergen a modelos que no dicen nada, que no sirven para nada. Tiene que haber como mínimo un gran porcentaje de trabajo humano puro, y esto ha producido todo un trabajo de ir a buscar contenido humano donde haya en su forma más pura. Internet ya ahora está muy lleno de datos, de palabras de inteligencia artificial. Ya ha quedado como sucia la información que hay en Internet. Entonces empresas como Anthropic, que tiene el modelo Claude, armó un gran proyecto para agarrar libros de segunda, los libros que están en una librería, de autores que tal vez son medio pelo, libros que tal vez no tienen una gran relevancia, bueno, tienen un montón de valor para la inteligencia artificial, los agarró, los destruyó para poder escanearlo de forma más barata y los consumió de a millones. Quiere decir que para que esta fuerza productiva, la inteligencia artificial, adquiera su máxima potencia, necesita de trabajo intelectual humano en gran cantidad. Si queremos llevar esta fuerza productiva a su máxima expresión, necesitamos una humanidad que produzca genuinamente trabajo intelectual. A diferencia de lo que el capitalismo hace, que reduce el trabajo intelectual en pocas personas y degrada la educación de la mayoría de las personas. Vemos cómo acá una gran fuerza productiva, una gran revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial, choca contra las relaciones sociales de producción e intercambio. No solamente choca en este sentido la inteligencia artificial, sino que es una burbuja de las grandes burbujas económicas, financieras que estamos presenciando ahora, la inteligencia artificial. Las empresas, estas, se endeudan, se sobreendeudan enormemente, y por el servicio que están vendiendo en este momento de inteligencia artificial, no tienen chance de pagar esas deudas que están tomando. Y la única gran renta que se presenta para las empresas de inteligencia artificial es la guerra. Esa es la renta fija, el sector que más dinero pone para la inteligencia artificial. La inversión en los últimos 2 años del Estado Federal de Estados Unidos en inteligencia artificial se multiplicó por 10, del 2004 al 2006, por 10. En inteligencia artificial, y el 98,9% de eso es a defensa, es decir, al ministerio que le llaman Ministerio de Guerra. Como vemos, quien puede financiar eso es la guerra, y ahí vemos nuevamente una fuerza productiva que encuentra como única válvula de escape para obtener una renta la guerra. En ese contexto, Argentina es de los países más porosos a todo este desarrollo de la guerra en el mundo. Abrió su territorio a ejercicios militares, firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos que entrega todo, no recibe nada. Un montón de reformas está desarrollando, además de golpes a la clase obrera, de hacer todo, además ser un elemento de campaña del imperialismo norteamericano en diferentes países. Lo que hizo recientemente Milei en Brasil es un ejemplo de eso, en la campaña por el hijo de Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Entonces encontramos a Argentina como un país enormemente permeable a todo esto, y no podemos, por lo tanto, analizarlo el cuadro nacional por separado del cuadro internacional. La dependencia del gobierno de Argentina con Estados Unidos se vio muy fuerte en la última elección parlamentaria, donde en septiembre el gobierno fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. 2 meses después corría riesgo de ser derrotado y como gobierno deteriorarse enormemente, y el gobierno norteamericano en forma excepcional mostró que estaba muy consciente de que tenía que proteger al gobierno de Milei, e intervino directamente en el mercado de cambios comprando pesos con dólares de un fondo que controla directamente el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent.
Estados Unidos en la guerra de Irán, del modo que está avanzando de una guerra total, de continuar en ese sentido, tiene que ir a una ocupación del territorio, de seguir el curso de la guerra total, como ocurrió en Gaza, se ve obligado a continuar con eventual ocupación del territorio, de continuar con ese sentido o de recular de ese plan, se muestra empantanado en la guerra. Ya el avance de Estados Unidos en la guerra ha implicado una inflación muy fuerte en Estados Unidos, aumentó muchísimo el combustible y la base electoral de Trump ha sido golpeada por las consecuencias de la guerra. Y Trump en noviembre va a una elección. Y está haciendo todo un tipo de maniobras en Estados Unidos para restringir votos opositores, restringir el voto demócrata. Hay casillas que se ponen como voto anticipado, las está tratando de quitar, el voto por correo lo está tratando de quitar, está tratando de restringir todas las posibilidades que haya de votos que usualmente son opuestos a Trump para tratar de tener la mejor condición en la próxima elección. Existe ciertamente una posibilidad de que el resultado electoral en noviembre sea adverso a Trump, no salga fortalecido y la onda expansiva llegue muy rápido a la Argentina, porque el sostén fundamental de Milei es realmente el gobierno norteamericano y esto aparece en los informes que escribe, por ejemplo, el JP Morgan. Dice, bueno, lo que escribe Caputo es un poco un dibujo, pero siempre hay una garantía que viene del gobierno norteamericano. Ahora, en el momento de que ese gobierno norteamericano esté en problemas, esa garantía va a estar en problemas. La corrida en Argentina, en este sentido, la corrida ya empezó. Hace no mucho, en estas últimas 2 semanas, hubo una fuga de capitales que hizo que el dólar contado con liquidación suba hasta 1.600 pesos. Que es el dólar que utilizan los capitalistas más aventureros, financieros a corto plazo, para fugar capital, y el gobierno tuvo que intervenir. Ese grupo de aventureros, financieros a corto plazo, es la base social de este gobierno de Milei, el grupo capitalista que más beneficios tiene de Milei, y en este momento duda y se cuida y empieza una corrida por lo menos en grado de tentativa, y el propio vocero del presidente dice que eventualmente podría llegar el dólar a estar 1.800 pesos en unos meses. El gobierno mismo se anticipa a lo que puede ser un cimbronazo. Aparte del sostén que tiene Milei, que es un sostén por arriba, por hilos que hay por arriba, hay otra base que sostiene a Milei y que tiene que ver con el reflujo en el que está la clase obrera en Argentina. Ese es otro sostén de Milei, el reflujo en el que está, y que también aparece en los textos que escriben los analistas financieros acerca de cómo si invertir o no en Argentina y demás. La posibilidad de que eso se cambie y se transforme en una suerte de avance de las masas hacia la calle. Y quiero entonces que analicemos este otro sostén de Milei, que es el reflujo. Y para analizarlo tenemos que analizar las luchas que han habido en el último tiempo en Argentina. Y en primer lugar voy a analizar 3 luchas. La primera que voy a analizar es la más importante en este reflujo, que es la lucha de FATE. ¿Por qué la más importante? Porque en esa lucha interviene un sindicato clasista. Es una industria, una rama de la industria, el neumático, donde hace varios años está dirigido por una fuerza clasista controlada por partidos del frente de izquierda que en la última elección se dividieron en diferentes listas, que logró mantener la conducción la izquierda. Con la última elección es el Partido Obrero quien tiene la conducción, y se ha visto envuelto en toda una serie de luchas en los últimos 2 años con Milei, en las cuales fue adoptando una cierta política. En lo que transcurrió de Milei
los 10.000 trabajadores que había del neumático, hubo alrededor de 2.000 despidos. Y en estos despidos el comportamiento del sindicato en gran medida fue aceptar los despidos a compromiso de que no haya despidos en el futuro y demás. Y un último acuerdo que había sido firmado era que en la fábrica FATE, donde ya había habido 1.000 despidos, de los 2.000 trabajadores que había, más de 1.000 despidos, era que hasta junio de este año no haya ningún despido. Y el Madanes Quintanilla, dueño de FATE, también dueño de Aluar y dueño de empresas energéticas muy rentables, decidió el cierre de la fábrica despidiendo a la totalidad, desconociendo ese acuerdo. Eso ya nos muestra todo el camino previo que había sido la conducción del sindicato, hacia dónde se dirigió. Y luego el comportamiento posterior. Un grupo de trabajadores numerosos de la fábrica de FATE decide enfrentar el cierre con la ocupación de la fábrica. Y se da una ocupación y se arma un grupo que se denomina el grupo Los del Tanque, en referencia al tanque que hay en la fábrica. La conducción del sindicato, la lista negra, se coloca por fuera de la toma. No integra la toma. El secretario general no duerme dentro de la fábrica, no participa dentro de la toma. No es uno de los que toma. Y las condiciones en las que se da la toma son con conexión eléctrica para mover una maquinaria que necesita fuerte conexión eléctrica, insumos y sobre todo algo muy importante que es un nivel de stock enorme. Tiene una cantidad de gomas enorme dentro de la fábrica de stock. Quiere decir que si vos tenés conexión eléctrica, tenés insumos, tenés la maquinaria y sobre todo tenés stock, vos podés poner esa fábrica a producir. Y podés tener alguna carencia, algún problema de insumo, pero vos tenés un montón de gomas que ya podés salir a vender, podés recibir capital y con eso compensarlo y salir adelante. Las condiciones para poner a funcionar la fábrica eran muy buenas. Y sin embargo, la conducción del sindicato y todas las demás agrupaciones del Frente de Izquierda que tienen otras listas, inclusive el Nuevo Más, que no está en el Frente de Izquierda, fueron con la política de una ley, un proyecto de ley de ocupación transitoria. Cuando la fábrica ya estaba ocupada, le dijeron, hay que hacer una ocupación transitoria regimentada a través de una ley. Ya estaba ocupada. El próximo paso era hacerla funcionar y las condiciones estaban. Le dijeron, no, esperen, no toquen el stock, no toquen las gomas. Ellos mismos filmaban las gomas y hacían público todo el stock que había. Vamos por un proyecto de ley. Hicieron toda una política de ir a hablar con un diputado, de que lo reciba, de llevar a las comisiones y demás. Y el trabajo que hacían con los trabajadores que estaban en la planta era explicarle el pasito que habían dado, con quién habían hablado, que el proyecto, que este camino iba muy bien, etcétera, etcétera. Hoy nos encontramos con que ese camino no fue a ningún lado, ningún proyecto de ley fue sancionado, las condiciones para ponerla en funcionamiento se fueron deteriorando, les cortaron la electricidad, les sacaron el stock y sobre todo los trabajadores no recibieron ningún ingreso durante todo ese tiempo, sus condiciones de vida se deterioraron, se tuvieron que ver obligados a salir a trabajar, ir abandonando la toma de la fábrica. Hoy hay una guardia mínima. El comportamiento del sindicato es patoteril con los que mantienen esa guardia mínima, han sacado banderas de agrupaciones que no son del Partido Obrero y demás, y está al borde del desalojo. Entonces, si queremos analizar ese otro aspecto de Milei, ese otro fuerte de Milei, que es el reflujo, tenemos que ir a ver cómo ha operado las diferentes fuerzas en relación a ese reflujo y qué ha pasado en la lucha principal. Voy a nombrar otras dos luchas en las que participo activamente. Una de ellas es la lucha del CONICET. Al igual que en FATE, podemos caracterizar que en el CONICET ha habido una derrota recientemente. En FATE hay una clara derrota porque hay 900 despedidos, luego de más de 2.000 despidos en el sindicato. Un cierre de fábrica no se puede caracterizar de otro modo que una derrota. Y en el CONICET, ayer
Finalmente fue el último día de trabajo de 375 trabajadores del CONICET, investigadores formados que ya tenían todos los elementos para ser investigadores de planta, que se presentaron para ser investigadores de planta, que estaban en una condición precaria y que en el interín, entre que están en su condición precaria y eventualmente ingresen a planta, los han despedido. Y ha habido una lucha al respecto y nosotros intervinimos activamente en esa lucha. Esa lucha nosotros la analizamos a principios de junio, dijimos el 1 de julio va a ser un día muy importante, porque ya se empezaba a hablar de una manifestación en el polo científico. Tenemos que intervenir llamando a la acción directa y llamando a la toma del polo científico como acción directa. Elegimos proponer y hacer campaña por esa acción directa porque hay una historia de toma del polo científico en el cual ha habido triunfos con la toma del polo científico. En particular en el 2016 hubo un triunfo donde trabajadores que iban a ser despedidos, que habían ingresado, que habían ganado sus concursos, a través de una toma que duró varios días se logró el triunfo. Entonces, como hay una historia del movimiento científico de triunfo con esa acción directa, dijimos, intervengamos con ese planteo. Y lo primero que hicimos fue llevar la votación a la Facultad de Exactas, a la Asamblea Interclaustro de Exactas, que venía de todo un cuatrimestre de lucha autoconvocada, con paro por tiempo indeterminado por todo el cuatrimestre en un montón de departamentos. En mi departamento de computación fue casi total, se levantó el cuatrimestre y en un montón de departamentos hubo varias materias que levantaron el cuatrimestre. Entonces la Asamblea Interclaustro de Exactas venía en un movimiento, era numerosa, representativa del movimiento universitario y científico. Llevamos la moción de movilizar y tomar el polo científico el 1 de julio y se votó casi por unanimidad. Algunas agrupaciones no levantaron la mano ni se abstuvieron. Quedaron ahí, dijeron, vamos a ver qué pasa acá. Pero no se opusieron y nadie levantó la voz en contra de la toma ese día. Creo yo, pensando que era, bueno, simplemente una declaración, vamos a tomar por las dudas, que no iba a tener real movimiento de los trabajadores, que no iba a ir a ningún lado. Pero nosotros en Política Obrera ya habíamos analizado que los becarios ya venían discutiendo esa fecha, que iban a ser despedidos, ya lo veníamos preparando. Entonces intervinimos así. A partir de que se votó, empezamos a imprimir volantes, empezamos a sacar nuestras notas en nuestros periódicos, empezamos a llevar esto a debate. 15 días después, antes del 1, se da una manifestación en el polo. Y ahí, desde Política Obrera, vemos que había condiciones para ocupar, para meternos adentro del edificio. Mientras algunos debatían, tomamos una decisión relativamente audaz, que fue entre los de Política Obrera y simpatizantes nuestros del Museo de Ciencias Naturales y de Exactas, ingresar al CONICET por la fuerza empujando. Porque leíamos que las condiciones estaban para hacerlo y que la dirección de ATE no quería tomar ese camino. Hicimos el movimiento, ingresamos al CONICET, todo el mundo ingresó y no en ningún momento quedó como que Política Obrera había hecho algún tipo de maniobra audaz por fuera y demás. Salió muy bien esa acción. Y a partir de ahí se ingresó al CONICET, alrededor de 100 personas, se debatió qué hacer, se discutió subir nuevamente a la fuerza hasta el piso 11 donde sesionaba el directorio e interpelamos a personas que integran el directorio. A partir de esa fecha ya quedó recontra planteado que la toma era una posibilidad porque se había dado una jornada donde habíamos ocupado el edificio. Entonces empezó toda una campaña contra la única fuerza que defendía este camino de acción directa, que imprimía volantes, que imprimía nota, que llevaba la moción a votar, de decir que estaba mal difundir que queríamos tomar. Estaba mal imprimir un volante que decía vamos por la toma. Estaba mal que se vote en una asamblea ir por la toma. No la toma, pero sí la política que estaba dando Política Obrera. Nosotros defendimos la política, seguimos llevando esto, ganamos un montón de votaciones en un montón de asambleas a favor de la toma con diferentes formulaciones
y obligamos a la dirección de ATE a tener una conducta mucho más de maniobra en relación a lo que se votaba. La composición de la dirección de ATE está compuesta por varios grupos de izquierda, izquierda socialista, Razón y Revolución, Vía Socialista, hay un grupo Rompiendo Cadenas, anarquista, y la conducción, la dirección la tiene Patria Grande. Pero es una fuerza donde el Frente de Izquierda participa con algunos partidos. Los partidos, todos esos grupos que están ahí, criticaron abiertamente a Política Obrera en diferentes instancias con la política que llegamos, se abstenían cuando ganábamos las votaciones y finalmente lograron que el camino de la toma no tenga lugar y ofrecieron a cambio un camino institucional, que es muchísimos petitorios presentados al CONICET, petitorios presentados a la legislatura, la invitación a diputados a que vengan a hacer conferencias de prensa, la idea de que haya un proyecto de ley para canalizar esto, y el moño lo tuvo la última jornada, que fue la semana pasada, esta semana. ¿Cuándo fue? Esta semana, el miércoles, una conferencia de prensa que tuvo la participación especial del presidente del Consejo de Rectores, del presidente del CIN, que participó de la conferencia de prensa junto con diputados del Pitrola, Cristian Castillo, Giordano de Izquierda Socialista, la conducción de ATE, JCP, la secretaria general de AGD, armaron una conferencia con un contrapunto inexistente con el presidente del CIN, que dijo algo que yo recojo, que es: sigamos así, este es el camino. Es decir, acción directa no, conferencia de prensa. La próxima acción que van a realizar es una audiencia pública en el Congreso, el 8, con los trabajadores ya despedidos. Como vemos en FATE, donde la izquierda conduce, tomó un camino parlamentario e institucional de seguidismo al peronismo, pidiéndole a Kicillof que resuelva. En ATE, el seguidismo al peronismo se dio nuevamente a través de Patria Grande, que conduce ATE. Y esa ha sido la política del Frente de Izquierda en estas luchas. Y por último me voy a detener en una tercera lucha, que es la lucha de la universidad, que tuvo como jefe al presidente del CIN, como jefe organizador de la lucha, que llevó este camino institucional por todos los recodos en los cuales puede llegar a ir este camino institucional. Las leyes se votaron, la ley se votó, se ratificó, se venció un veto, pasó por la Corte, llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema falló en una cautelar. El presidente del CIN lloró frente a cámara porque la Corte le había dado la razón. El resultado es que los trabajadores cobramos en 20%, nos quitaron más del 30% en lo que va de mi ley. Es una clara, si no es derrota, porque es una lucha abierta, es un claro impar, reflujo y golpe a los trabajadores. Quiere decir que ese cambio institucional que propone la izquierda para FATE, donde dirige, llevado al extremo, miren el resultado que nos ha dado. Y hay un patrón que mencioné en estas tres luchas actuales, que es este patrón de seguidismo al peronismo, de seguidismo y de llevar esto por la vía institucional y rehuir a fondo de la acción directa. En el caso de la universidad, la acción directa tomó la forma de la toma de los colegios por parte de estudiantes del Buenos Aires, del Pellegrini, y tomó la forma del paro por tiempo indeterminado desarrollado en Exactas, que llegó al diario La Nación, llegó al diario Clarín esa toma. Y frente a esa nota del diario Clarín que criticaba la huelga de Exactas, que criticaban la huelga de Exactas, la respuesta de los periódicos de izquierda fue inexistente. Pueden ir a Izquierda Diario, que es el periódico del PTS, y no van a encontrar ninguna nota que haga referencia al paro por tiempo indeterminado Exactas y que responda a la crítica que hace La Nación y el Clarín sobre ese paro por tiempo indeterminado. Nosotros en Política Obrera lo anunciamos desde antes que empiece. Escribimos notas sobre la huelga que se venía, la desarrollamos y respondimos
a esa nota de La Nación y Clarín con nuestra propia nota. E hicimos todo un trabajo de prensa para que rompa el cerco mediático. Entonces vemos que esa izquierda, frente a las luchas, se ha comportado de una determinada manera. ¿Y por qué quiero analizar esto? Porque para analizar a una fuerza política hay que analizar primero cómo actúan, las acciones que realizan. En segundo lugar, si se quiere, lo que escriben. En tercer lugar, lo que dicen. Pero en primer lugar, cómo actúan. Y acá vemos cómo han actuado y qué rol han jugado en relación a este pilar de Milei, que es el reflujo, que es la situación en que se encuentra la clase obrera ahora. Entonces nos encontramos en ese cuadro, y en ese cuadro el gobierno de Milei, para evitar cualquier corrida, hace una política electoral enorme. El reaseguro de que no haya una corrida, de que esa inversión a corto plazo financiera se mantenga, es que haya una reelección de Milei. Y Milei desde el día de hoy está fuertemente iniciando una campaña electoral que lleva a las demás fuerzas también a realizar una campaña electoral. Y en ese sentido, en esa campaña electoral aparecen encuestas que tienen a Miriam Bregman como una figura que emerge con lo que se llama una imagen positiva muy alta. Y que esto traducido en votos por las encuestas va de un 4% de intención de voto hasta un 14% en este momento. Entonces vemos que existe evidentemente la posibilidad de que la izquierda tenga un protagonismo en la próxima elección. Ya lo está teniendo en la campaña electoral. Ya esta figura, Miriam Bregman, empieza a tener una presencia en los medios y empieza a hacer declaraciones que también son un elemento de análisis. La izquierda, frente a esta posible candidatura, o casi segura candidatura de Miriam Bregman, ha producido varios textos y en particular ha producido un escrito que es un manifiesto, que lo presenta como un manifiesto. Quiere decir que es un escrito que lo tenemos que analizar en forma privilegiada, porque lo presenta como un manifiesto, como un cuadro general. Dice, bueno, frente a este cuadro es como un punto de vista a un plazo más largo, no es una cuestión de momento. Es un programa, exactamente. Y en ese manifiesto hace una cantidad de análisis, y lo primero que quiero destacar en ese manifiesto, que se ha expresado en la acción que ha tenido el Frente de Izquierda y estas fuerzas en las luchas, es el institucionalismo que hay en ese manifiesto. Es la expectativa institucional que hay en ese manifiesto y que se expresa en un señalamiento que hace, que es que dice que el órgano más democrático que existe en este régimen es una asamblea constituyente libre y soberana. Es una declaración que hace el manifiesto. Y lo hace con independencia de la composición que tenga esa asamblea constituyente libre y soberana. Desde un punto de vista marxista, desde un análisis marxista, el grado de democrático que pueda tener un órgano tiene que ver con la composición que ese órgano va a tener, no con el grado institucional que eso tenga. El planteo de decir que es el más democrático, independientemente de la composición que tenga, es un absurdo desde el punto de vista marxista, puede tener un sentido desde un punto de vista burgués, pero no marxista. Entonces, ese señalamiento no responde al punto de vista del marxismo, decir que es la más democrática en este régimen, independientemente de que esté llena de libertarios adentro, por ejemplo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el mismo manifiesto, y luego completado con declaraciones de militantes del PTS, además de Miriam Bregman, vemos que supeditan las acciones de fondo a esa asamblea constituyente. Entonces ellos dicen, nosotros eventualmente, si llegamos a ganar, y le bajan el precio a esa posibilidad de ganar,
las medidas de fondo van a tener que esperar a que esté este órgano democrático, que además es libre y soberano, por lo tanto tiene hasta poder de gobierno, a que lo lleve a cabo. Y esto plantea un análisis muy simple. Supongamos que efectivamente la izquierda gana la elección. ¿En qué condiciones la podría ganar? En el cuadro que yo armé y presenté, la izquierda podría ganar en un momento de colapso o gran crisis del gobierno de Trump, que se traduzca en una onda expansiva a un gobierno de Milei, de que el gobierno de Milei tambalea y de pronto lo que hoy es entre un 4 y un 14% le permite ingresar al balotaje y bueno, de pronto se encuentra con que es un gobierno de izquierda. Entonces, si esa es la posibilidad de llegar al gobierno, es una llegada al gobierno en un momento de fuga de capitales brutal, de operaciones de todo tipo del imperialismo para golpear a ese gobierno que acaba de ser elegido y demás, obliga a ese gobierno a exigir y tomar la rienda del poder en forma inmediata después de esa elección. Decimos que tiene que pedir asumir el gobierno a las 48 horas, que no puede esperar 3 meses a que la fuga de capitales se complete, que puede ser mucho más que una fuga de capitales, puede haber fuga hasta de maquinaria. Una empresa puede decir, me conviene, no se están dadas las condiciones para explotar acá, me voy a un país limítrofe, me llevo todo y mi ley puede decir, es legítimo, le dejo que se lleve todo, agarra los camiones y se empieza a llevar maquinaria. No podemos permitir ese tipo de acciones, porque pueden ser de todo tipo de acciones. Entonces, el gobierno ese que acaba de ganar la elección tiene que tomar inmediatamente las riendas si no quiere colapsar en un periodo muy corto. Y las opciones que tiene ese gobierno de izquierda que puede ganar es avanzar hacia un gobierno obrero, un gobierno de carácter obrero o un gobierno de coalición de clases. Por eso nosotros analizamos todo lo que ha hecho la izquierda en estas luchas recientes de los últimos 2 años y lo que escribe. Y lo que ha hecho en esa lucha que yo señalé, de tratar de llevar todos los conflictos hacia el lado del institucional, y lo ha hecho también, no lo mencioné, pero en el caso de la universidad, nosotros señalamos que el camino de la ley era una trampa. Cuando los primeros proyectos de ley se escribían, el texto enunciaba la trampa, decía que se encomendaba a Milei, y la izquierda agarró nuestra crítica para perfeccionar los proyectos de ley que se armaron después, diciendo, no, hay que mejorar la letra de la ley, en lugar de tomar el partido nuestro que decía que había que abandonar ese camino. Ellos fueron quienes ayudaron a perfeccionar el camino parlamentario institucional en esa lucha también. Entonces vemos ese comportamiento. Vemos que en el manifiesto del PTS, cuando se habla de los bienes de la producción, se destacan a los bienes comunes naturales. Y esa es una clara distinción de los bienes privados, los bienes, los medios de producción, que es algo esencial para un gobierno obrero. De avanzar un gobierno obrero, un gobierno de izquierda tendría que tener medidas inmediatas en relación al salario, un aumento inmediato del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que no es el costo de la canasta familiar que mide el INDEC, sino hoy estaría en 2,5 millones de pesos, que es mucho menos de lo que el INDEC señala, 82% móvil de ese salario mínimo o salario mínimo también. Igual la canasta familiar para los jubilados, tienen que intervenir sobre alquileres, que han aumentado más del doble que la inflación en los últimos 2 años, sobre los desalojos, y tienen que intervenir no solamente en las condiciones obreras en forma inmediata, para que los obreros identifiquen en ese gobierno de izquierda como un gobierno propio, o que tienen que defender, sino avanzar sobre la organización obrera para un gobierno obrero, establecer comités de fábricas para que esas reivindicaciones tengan una organización.
Además de avanzar sobre nacionalizaciones bajo control obrero de cuestiones estratégicas, recursos estratégicos, el comercio exterior y demás. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es la de la conciliación. Como mencioné, habla de bienes comunes y presenta también una categoría que es la de una nueva clase trabajadora. Y en esa categoría, la nueva clase trabajadora, la construye distinguiendo, por un lado, los trabajadores en planta de los precarizados, por ejemplo. La empieza a construir de ese modo. Y vemos que en empresas como Ternium, que antes llamaba Siderar, trabajadores precarizados trabajan en la misma planta que trabajadores en plantas en la misma tarea, pero con condiciones salariales diferentes. No podemos separar eso en subclases. Esa separación que hace de precarizado no es una separación socialista, marxista. Su rol en los medios de producción es el mismo. Y además de armar esa nueva clase trabajadora con ese tipo de fragmentación, empieza a meter otros elementos, al feminismo, al ambientalismo, que ya directamente son policlasistas. Tienen elementos que pueden ser obreros, pero elementos que pueden ser pequeños burgueses, y de eso construye una nueva clase trabajadora. Entonces, en esa propia categoría que arma, vemos la conciliación de clases, cómo la construye. Y uno puede decir, bueno, tal vez, no dicen que quieren eso, pero ese proyecto puede tener algún futuro, ¿no? Intervienen así, lo escriben, lo ponen por escrito, cuando hacen declaraciones y señalan eso en oposición, nosotros somos clara oposición a todo eso, tal vez tiene algún futuro, tal vez puede ir a algún lado. Y puedo mencionar gobiernos de izquierda. Hay muchos gobiernos de izquierda recientes que han terminado en gobiernos posteriores de derecha. Hay muchos casos recientes en América Latina, el caso de Boric en Chile, el caso de Petro en Colombia, que han iniciado como gobiernos de izquierda, gobiernos de coalición de clases y que no van a ninguna parte y que abren la puerta a gobiernos fascistas. El cual ahora voy a hablar. Voy a mencionar un caso, que es el gobierno de Syriza, en Grecia. El gobierno de Syriza en 5 años pasó el 4%, luego tuvo el 27%, luego pasó a gobernar, a los 5 años. Y se vio en la disyuntiva de qué tipo de programa iba a desarrollar. Y tuvo que decidir entre un entendimiento con la Unión Europea o chocar contra la Unión Europea. Y la forma de dirimir eso que eligió el gobierno de Syriza fue institucional. Fue haciendo un referéndum. El gobierno de Grecia tuvo 8 referéndums en su historia. Los 7 anteriores de su historia fue para decidir quién gobernaba. En este 8º era para decidir una cuestión de plan económico. La primera vez en su historia que un referéndum en Grecia era por un plan económico. Y se votó por el 61% el rechazo al memorándum de entendimiento con la Unión Europea. Ese rechazo del memorándum implicaba un choque contra la Unión Europea, contra el capitalismo financiero europeo, contra el Banco Central Europeo. Implicaba una movilización de las masas para poder reordenar a Grecia en base a ese choque. 8 días después de que se vota, Tsipras, el presidente, desconoce el referéndum, firma un memorándum de entendimiento todavía peor del que el referéndum había rechazado. El golpe moral a la clase obrera de esa acción fue total. Quedó completamente desmovilizada. A esa izquierda le fue relativamente bien porque gobernó 4 o 5 años más. Abrió la puerta a un gobierno obviamente de derecha. Pero la clase obrera la partió, y ese memorándum tenía resoluciones que eran de ajuste, que si no cumplía con las metas acordadas con la Unión Europea, tenía que ir un ajuste mayor en forma automática sin pasar por Parlamento, por ningún lado.
las condiciones de vida en Grecia se destruyeron, y dentro de la coalición de gobierno había un ala que era más de izquierda que el presidente, ¿no? Lo que compondrían hoy dentro del frente de izquierda es lo que dicen, vamos con Bregman, pero no es que estamos con el manifiesto de Bregman. Esa izquierda rompió con Tsipras y fue una elección posterior y sacó votaciones marginales. No movió nunca más el amperímetro. O sea, el seguidismo, integrar ese proyecto no llevó a ninguna parte. Digo, porque puede haber una parte de la izquierda que diga, está mal lo que hace Bregman, pero nos conviene estar adentro, hay que dar la pelea por adentro y demás. La experiencia de Syriza muestra que esa pelea por adentro fue un fracaso total. Entonces, nos movemos en la necesidad de señalar esto y decir, no tenemos que integrar ese tipo de construcción, tenemos que delimitarnos de ella y tenemos que señalar todos los límites que tiene. El último aspecto ausente que quiero señalar del manifiesto del PTS es el avance del fascismo, no solamente en el mundo, sino en América Latina. No dice nada de luchar contra el fascismo. El fascismo tiene el principal referente del fascismo hoy es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene una fuerza estatal que es ICE, que opera, que tiene un chivo expiatorio que es los migrantes, los obreros migrantes de Estados Unidos, pero también ha movilizado bandas fascistas que no son estatales y ha intentado un golpe de Estado en el 2021, luego que perdió la elección contra Biden. Intentó un golpe de Estado de carácter fascista en el país, ejemplo de la democracia mundial. El golpe de Estado fue condenado, hubo una cantidad de 1.500 personas en la cárcel. Él no quedó preso, se vuelve a presentar a elecciones, gana elecciones, lo primero que hace es indulta a todos estos vándalos que participaron del golpe de Estado que él lideró. Entonces ahí vemos las fuerzas democráticas, qué capacidad tienen para combatir el fascismo, que anida principalmente en Estados Unidos, ninguna. El fascismo crece. Vemos el rol de Lula frente al fascismo. Hoy Bolsonaro padre está preso y el principal opositor en la elección presidencial de Lula es Bolsonaro hijo. Y si bien Lula tiene chance de ser el ganador, bien podría ser un interludio entre padre e hijo. Estas experiencias no son progresistas, no son un elemento que puede combatir el fascismo. El fascismo se desarrolla en Argentina, no solamente con Milei, no solamente con las acciones que Milei hace a favor del hijo de Bolsonaro, sino que hay bandas fascistas en Argentina que actúan y que actúan en el frente donde estamos nosotros, que es la universidad. Y hace el 24 de julio hubo un ataque de 15 personas a la Facultad de Filosofía y Letras. 15, una banda que tenían bastones extensibles para golpear, que tenían gases pimienta y que querían entrar a la facultad para vandalizarla. Y que ya vandalizaron un montón de murales en un montón de facultades. Y chocaron contra un activismo y luchadores que se plantaron en la puerta, no lo dejaron entrar y los corrieron por la calle. Y el rol de la policía fue interceder para que no los caguen a trompadas los libertarios. Ser un intermediario entre ese choque. Hay varias lecciones para ver en ese choque. Primero, las bandas fascistas son una realidad. Y el modo de enfrentarlas es con brigadas. Brigadas de estudiantes, de luchadores, de obreros. Ese es el modo de luchar contra la banda fascista, con la acción directa, con el camino de la acción directa, que es con el que estamos interviniendo en las diferentes luchas. El camino para luchar contra el fascismo es el camino de un gobierno obrero y no es el camino de conciliación de clases que aparece en la acción que han tenido el Frente de Izquierda en las diferentes luchas y que se expresa en la campaña que hace actualmente la izquierda y en su manifiesto.
Quiero decir por último que en Política Obrera somos un partido que tiene sus puertas abiertas para dar una lucha con esta perspectiva, con una lucha contra la tendencia institucionalizadora de las luchas que no conducen a ninguna parte, que hoy llevan a derrotas como en el CONICET, como en FATE, que llevan a impas como en la universidad y que tampoco son un camino para salir adelante contra el avance del fascismo en América Latina y en el mundo. Bueno, hasta ahí la charla. Abro a debate, a preguntas. No, yo quería decir a propósito de esto, bueno, yo soy estudiante de filosofía y letras, estuve el día del ataque y toda la cuestión que mencionaste del rol de la izquierda, también un sector con el peronismo, ¿no? También cómo separa o cómo caracteriza la situación actual, bueno, estuvo presente en de qué manera caracterizar el ataque que se hizo a la facultad, ¿no? En donde se hablaba de un grupo de influencers del gobierno que venían a hacer contenido a la facultad. Bueno, sí, un grupo de 15 personas que se convocan por WhatsApp, que dicen a estos zurdos hay que eliminarlos de la facultad, hay que eliminar el activismo político de las aulas. Y que dicen que van a ir con bastones extensibles y unos pimientos, como dijiste, no van a hacer contenido, justamente. Más macabros si van a hacer contenido. Claro, que hoy van a hacer contenido rompiendo la cabeza a los estudiantes que estuvieron ahí. Y es todo un signo de cómo caracterizan la situación política. Evidentemente, esta idea de, que está un poco también detrás del rol que tienen en la lucha, como la clase obrera no da, está en cualquiera, está fragmentada, dividida, esta misma concepción de las identidades, que lleva por un lado a boicotear los conflictos. Obviamente ahí también hay una posición oportunista, también tiene que ver con cómo se paran frente a este peligro del fascismo que vos mencionabas, que por ahora es una tendencia, que en la facultad, al menos hasta hoy, yo leo que este grupo se fue golpeado, no era del todo orgánico del gobierno, pero dejaron que haga, a ver qué pasaba, y está abierta esa posibilidad completamente. Así que es todo un desafío también en las universidades colocar ese camino de lucha que no es bueno. La respuesta pasiva a este tipo de tentativas, a este tipo de movimientos, sino la organización, ¿no? Ese es nuestro desafío, digo yo como militante, en nuestro caso en la universidad también. Milei vino desarrollando diferentes intentos de desarrollar algún tipo de organización fascista. El Gordo Dan en un momento dijo somos el brazo armado de Milei, después reculó diciendo que era el celular, eran las armas, que eran las redes, se echó para atrás porque vio que no podía desarrollarlo, pero encontraron una beta que es atacar los murales, que lo pueden hacer con pocos grupos, con grupos poco numerosos. Empiezan a atacar un mural un día que no hay nadie lo ve, lo tapan simplemente y rajan, y empiezan a reclutar un activismo en base a esas acciones. Después del 24, el 27 pasado hubo un ataque en la Universidad del Comahue con un grupo también que vandalizó murales y demás. O sea, no se aplacó después de lo que pasó en Filosofía y Letras. Siguen avanzando en ese sentido, ven ahí que tienen un camino y tienen con quien chocar, la izquierda que anida en las facultades, la intelectualidad que está ahí, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy reciente, pero vemos que han encontrado un lugar por el cual desarrollar ese movimiento. No podemos dejar de poner toda nuestra atención a eso, como la han puesto en Filosofía y Letras, que se organizaron para no dejar que den ningún paso, porque es algo que está ocurriendo, es muy temprano,
Pero yo pongo una alerta fuerte ahí, porque se muestra que ya van con algún tipo de arma, bastones extensivos, usaron esas armas, porque tiraron gas a estudiantes, hubo varios afectados, hubo golpes, y no hay que confundir que con una acción directa, en este caso fascista, construyan contenido, del mismo modo que nosotros podemos ir a una toma, una acción directa, brigadas obreras, y también proyectar eso como contenido, con una campaña pura de contenido. Esa confusión tan fuerte que hacen colabora a no caracterizar como corresponde a esto. Y además, esta banda se inscribe en un mundo, en una América, donde hay bandas más fuertes, donde hay choques más fuertes, estatales, no estatales. Por eso señalé lo de Estados Unidos. A mí me llama la atención también algo que pasó, sobre todo en las últimas semanas, como con el fenómeno post-mundial, que si bien yo creo que Milei abona ese territorio para este movimiento fascista, pero me parece más preocupante, sobre todo por la historia, cómo el peronismo está abonando hacia ese mismo lado. Me sorprende cómo los discursos posteriores no van a contramano del gobierno, sino que por el contrario posicionándose como ellos con el bastión de nosotros somos realmente los que podemos levantar la bandera de defensa de la nación, porque por último este es un cipayo de Trump. Entonces a mí eso me genera mucha alerta, mucha alarma el comportamiento del peronismo en ese sentido. Bueno, en el peronismo ha anidado el fascismo desde hace tiempo, ya lo sabemos muy bien. La AAA mostró que el fascismo es una parte que compone al peronismo, que ha dado lugar a la dictadura y que es parte de la historia de ese movimiento. Yo digo que Trump es el jefe y Moreno dice que es amigo personal de Trump. Entonces ahí vemos que el fascismo anida en el peronismo. Grabois tiene una declaración que la pueden ver en YouTube, que dice que a los directores de escuela y a los directores de hospitales que vayan a la huelga hay que mandarlos al paredón. Quiere decir que hay que fusilarlos. Y esa es una declaración, y las bases de Patria Grande no repudiaron esa declaración. Grabois no se vio obligado a retractarse de ese punto de vista. Quiere decir que esa fuerza política es lo que realmente piensa, en sus bases también. Esa es la fuerza que dirige, por ejemplo, Ate Conicet. Entonces el fascismo anida en la izquierda del peronismo, en la derecha del peronismo, y el frente de izquierda, el FITU, hace seguidismo de ese tipo de fuerzas. En ATE lo podemos ver, total seguidismo de las iniciativas de las diputadas de Patria Grande, que dicen que esto hay que dirimirlo con un proyecto de ley de ciencia y técnica, cuando vimos que el camino que tuvo la ley de financiamiento universitario fue el que fue. Así que sí, el peronismo si tiene que ser gendarme de un gobierno fascista, ya lo ha sido, no va a dudar. Yo tengo una pregunta sobre, dado que hablamos sobre criticar el manifiesto del PTS, una de las críticas en particular es el tema de la Asamblea Constituyente y cómo propone Política Obrera eventualmente tomar el poder. Creo que hay algo así como que vos mencionaste, que proponen o creen que sería una buena idea pedir al gobierno ya 48 horas después de haber ganado la elección, no esperando ni siquiera el 10 de diciembre. ¿No? Entiendo, o quizás... En una circunstancia donde vos ganás una elección y
la situación está planteada, que hay una corrida de carácter, te ves obligado a tener ese tipo de iniciativa. Sí, totalmente. No, de hecho, hasta no, Alberto Fernández empezó a subir el dólar como loco, como que empieza, evidentemente va a pasar ni quien gane las elecciones y no solo no esperar una asamblea constituyente, sino que no esperar ni siquiera el 10 de diciembre para tomar medidas fuertes. Pero quería por ahí preguntar, yo sé que estamos hablando de un hipotético, pero eso sí, por ahí hay más detalle dentro de esa recomendación por ahí que hace Política Obrera. O sea, ha habido casos en donde cómo sería pedirle el poder a Milei ni bien se gana la elección, cuando en realidad todavía institucionalmente todavía tiene el poder, o sea, es sacárselo, no se me cuesta imaginar esa parte. El otro día hubo una entrevista que dio Altamira, creo que vos la viste, Sí. que él da un ejemplo y él elige un ejemplo, si se quiere, institucional de que eso ha ocurrido. Para que no presentarlo meramente como un hecho de insurrección, pedir la toma del gobierno 48 horas después. Si ganaste una elección, es una cuestión operativa, si son 3 meses o no, pero las circunstancias ameritan. No es equivalente al golpe de Estado. No es claro, no puede ser presentado como. Por eso, es algo. Sería en los hechos algo similar a lo que sería en un golpe de Estado, pero de alguna manera validado o justificado por una elección. A ver, puede ser que haya que imponer un tipo de reclamo de ese tipo, sí. Pero. Igual estoy hablando de. No, está bien. A ver, ¿por qué? No? Es hipotético hasta cierto punto, porque si vos hoy vemos que puede tener una cantidad de votos que va del 4 al 14, que Milei tenía 2 diputados 2 años antes de ser presidente, y por las mismas razones, a Milei emerge como presidente porque con un discurso anticaste y demás, ya estás cansado de todo lo demás, pero va conmigo. Con ese mismo esquema es que hoy podrían votar a la izquierda, porque no es que la izquierda emerge como encima de un alzamiento de los trabajadores, un ascenso obrero, porque como yo caractericé, estamos en un reflujo y la izquierda participó de ese reflujo activamente. Entonces, ¿cómo surgen las encuestas? Producto de que dicen, bueno, vamos a probar con estos. Sí, no ya probamos con. Claro, no es un voto obrero consciente. Es un voto, vamos a probar. Entonces, si esa izquierda, ese gobierno de izquierda, no transforma inmediatamente ese voto ganado en una reivindicación, en una identificación de los trabajadores que es en ese gobierno, se juega su destino, o cae o se transforma en un gobierno de conciliación de clases que hace un recorrido X, pero que para la clase obrera es desmoralizador a fondo. Sí, incluso, perdón, la buena pregunta que hace Juan. Evidentemente no sabemos cómo. Sería una situación hasta cierto punto insólita, por lo menos para la historia nuestra. Pero puede ser que se radicalice y sea un gobierno izquierdo, un gobierno obrero, puede ser que termine con un gobierno de conciliación de clase, o puede ser que ni siquiera se el gobierno. Sí. No, digamos. Entonces también el hecho de pedir el traspaso del poder inmediatamente es una oportunidad también para de alguna manera reducir esa debilidad con la que llega al gobierno, en el sentido de generar una movilización que sostenga ese pedido, digamos, ¿no? Porque el pedido sobre qué se basa. Ha habido adelantamiento de traspasos, ¿sí? Alfonsín, 6 meses antes casi, creo, de traspaso del poder a Menem, porque ya no se aguantaba. Bueno, habrá que ver en esa circunstancia cómo son, pero me parece que el pedido ese del gobierno de traspaso del poder también es como la conformación de comités de fábrica. No hace falta, de alguna manera, pasar a tener poder político para convocar a que se conformen los comités de fábrica. Yo, como autoridad electa, desde el frente de izquierda, convoco a que en cada fábrica se conforme una comisión que controle todos los procesos. Porque el pedido es este. Bueno, sobre esa base, bueno, se verá
pero me parece que también sería una buena oportunidad para que ese gobierno, que no llega como consecuencia de una movilización de las masas, empiece a organizar a las masas movilizadas. Me parece que esa es la herramienta, porque también, si las masas no se movilizan en defensa de ese gobierno, que supongamos, se le traspasa institucionalmente, también va a ser un gobierno débil. Entonces el gobierno no solamente ese potencial imaginario gobierno, tampoco puede descansar en que listo, ahora voy a tomar las medidas. Ok, pero ¿sobre qué sostengo yo las medidas que voy a tomar? No tengo a nadie. Entonces, como que se van a combinar, supongo yo, una diversidad de elementos. Algunos institucionales, por supuesto, y otros que la necesidad de movilizar a las masas para que te apoyen, ya no en la urnas, sino en la calle defendiendo el traspaso y la pelea con la toma. Y, perdón, ¿puedo agregarle un pedazo de esa pregunta? ¿Qué rol, porque vos mencionaste también distintos espacios que por ahí disienten con el programa que está planteando el PTS o está planteando el Frente de Izquierda y lo comparaste con lo que pasó en Grecia, ¿no? Sí. Entonces, en contraposición con eso, ¿qué rol planea? Obviamente va a depender de muchos hipotéticos que pasan, pero ¿desde qué rol se planta en este caso política obrera, más allá de lo obvio, ¿no? Pero ustedes esperan que frente a estas advertencias tienen esperanza, por ejemplo, que el FITU escuche estas advertencias y por ahí modifique su programa, o eventualmente creen que probablemente no las tome, pero aún así está bueno, que creo que lo he hablado con vos, que quede un polo, digamos, trotskista que siempre se mostró resistente a este tipo de programa, entonces que una vez que falle no le pase lo mismo que le pasó a estos que disentían del programa, pero aún seguían conformando el partido en Grecia. Más o menos. O sea, nuestra campaña, nuestra propaganda, está dirigida a la clase obrera, no a que lo del FITU se corrijan. Que tampoco están insertadísimos en la clase obrera y donde tienen un sindicato clasista ya han roto todo vínculo con esa base porque los han llevado a una derrota durante todos los años cada vez más catastrófica. Entonces, arreglar al FITU no es sino mostrarle a la clase obrera. Claro, el comité de fábrica se puede hacer más allá de... Claro, mostrar a la clase obrera, esa experiencia no va a ningún lado. Si tiene votos por la razón que sea, el camino es este otro, independientemente del curso que haga ese FITU. Y dentro del FITU están los que lo van a integrar diciendo, yo hice el ejemplo, porque por ejemplo el Partido Obrero tiene su propio manifiesto. Se quiere colgar de Miriam Bregman, no critica el manifiesto de Bregman, pero dice, nosotros vamos con el mío, y si de pronto digo, pero viste que el manifiesto de Bregman dice esto, viste que esto está mal, nosotros tenemos el nuestro. Entonces yo quise señalar que aun cuando alguien sería digamos, muy hipócrita, porque cuando conducen el SUTNA actúan como actúan, más institucionalista que cualquier otro, sería hipócrita, pero igualmente puede ser que con algo de eso ellos vayan a su base para convencerlo de que hay que ir detrás de Miriam Bregman de todos modos. Bueno, tal vez sí a la base de esas fuerzas nosotros también nos dirigimos, porque están insertos en la clase obrera. Bueno, muchas gracias. No, incluso estaba pensando que a veces la posibilidad que se dé, nosotros podamos, dependiente del carácter que finalmente asuma el gobierno ese supuesto gobierno, estamos hablando de suposiciones que ya no se pierde, ¿no? Pero, digamos, en el caso de que ese supuesto gobierno asuma y supuestamente se ve obligado a radicalizar algunas de su programa, de sus medidas, porque si no caería. Bueno, nosotros también podríamos apoyar a ese gobierno sin integrarlo. Claro. Es otra posibilidad. Pero todo eso... Sí, en la calle, como dicen también. En la calle políticamente nosotros estamos, lo apoyamos, no lo vamos a integrar. Digo, todo eso en virtud de que si lo estáis en claro. ¿Qué pasa? No, a priori.
no a priori. Claro, no a priori. Pero como no sabemos cómo las cosas se van a desarrollar, si se desarrollan como dice ese manifiesto, bueno, el camino creemos que está claro. Ahora, también puede ser, una vez ahí, por las circunstancias, esos elementos de ese manifiesto, lo de la Asamblea Constituyente, capaz no parece. Bueno, ni siquiera se llega a la Asamblea Constituyente porque si vos no tomas medidas ahora, como decía Agustín, este gobierno se cae. Esa medida tiene que ser en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, ahí ya tenemos otra circunstancia. Entonces, bueno, creo que habrá que ver. Pero en ese sentido político, ¿quién es el único que considera esta posibilidad realmente? Porque creo que ni siquiera el PTS, al obviar estos factores que ya han ocurrido en la historia y son verdaderos peligros, creo que, me arriesgaría a pensar que no se está pensando seriamente en realmente un gobierno, sino más bien por ahí atraer más legisladores. Yo voy a repetir lo que dijo Altamira, que es lo único que se toma en serio. Bueno, sí, de ahí lo sé. Es lo único que se toma en serio, la posibilidad de que Miriam Bregman sea el presidente del político. Sí. Que sea poco probable hoy, la foto, no quiere decir que no sea algo factible, eventualmente posible. De baja probabilidad ahora, sí, pero no es que no es un escenario posible. Pero para mí, personalmente, creo que lo que el PTS juega es que con la imagen de Miriam Bregman, probablemente ni siquiera Miriam Bregman vaya de candidata a presidente, sino que haya un gobierno de coalición y, por ejemplo, con un candidato del peronismo y ellos como vicepresidente. Por eso no hablan de su propio gobierno, porque lo que están haciendo es un coqueteo más general. O candidata en Ciudad de Buenos Aires. Claro, o candidato o una forma así. Entonces, claro, es la imagen, pero no vamos a hablar de un posible gobierno de Miriam Bregman presidenta, porque capaz que lo que nosotros vamos a hacer es usar este capital que tenemos para poder negociar otra cosa. A mí me parece que eso también habla de las intenciones que tiene el PTS al respecto. Que me parece más grave todavía, porque en última instancia, si tiene posibilidades reales, que llegue en la condición que llegue, digamos, habla de otra voluntad por último de llegar al poder. Me parece que eso también es un factor. No sé si... Bueno, muchas gracias a todos y a todas.